Comenzamos respaldando. La semana pasada habíamos caracterizado el límite a partir de las sucesiones. Y en el fondo habíamos dicho que cuando una función cualquiera, f de x, no sé, 10x a la cuarta menos 3x cuadrado más 1, por decir una función. Por ejemplo, pero aquí me faltaría un factor cúbico para que esto más x al cubo tendría que ser menos x menos 5x al cubo ahí. Y subémosle un x. Subémosle un x. No cambia demasiado. Aquí, sí, 0,4x. Por ejemplo, una función cualquiera, por ejemplo aquí, nosotros decíamos que esta función tenía límite, por ejemplo, en el 0,6, diciendo que mientras más me acerque al 0,6, estoy aquí en el 0,6, eso me da este valor de la función, ¿cierto? De hecho, lo vamos a hacer todo anclado desde un principio. Un puntito por aquí. La perpendicular a esta recta por aquí. Marcamos este puntito que sería el de la función. Y la perpendicular hacia acá para tener este puntito. Con esto solamente estoy viendo dónde se cruza la función. Te voy a pedir un segundito, que me están llamando. De vuelta, disculpa José. Aquí estoy tratando simplemente de que gráficamente tener este mismo dibujito que uno dibujaría en el pizarrón si estuviéramos en el contexto, eh, digamos, presencial. Eh, no quiero esto, etiqueta visible, pero quiero que aparezcan los segmentos. Entonces, nosotros decimos que esta función tiende aquí a etiqueta visible el B, etiqueta visible y etiqueta visible. Tiende este valor, por ejemplo, que es menos 0,49 cuando el X se acerca al 0,46, o si podemos redondear, por ejemplo, en el 0,6, se acerca a menos 0,62. Y lo que decimos es lo siguiente: si nosotros estamos en las vecindades, en una vecindad de el X sub 0, y vamos a poner aquí X sub 0, o X barra también se ocupa, y por acá tenemos el límite.
aquí tenemos el límite, y aquí lo vamos a agrandar, este texto a grande. Entonces estamos cerca de este valor. Estamos cerca. Eso nos genera, fíjate, estos dos puntitos en el fondo. Y estos dos puntitos lo que nos generan es una especie de franja, por decirlo así. ¿Cierto? Y esta franja, a su vez, va a generar posibles valores, mira. Ups. Perpendicular en este punto y a esta recta, ahí, perpendicular en este punto, vamos a marcar este puntito, mira lo que quiero mostrar, y perpendicular a esta recta en este punto, perpendicular, pero ese último está mal, es aquí donde quiero marcar el puntito. Mira, a lo mejor no se está entendiendo lo que estoy haciendo, pero esto tiene un porqué. ¿Ya? Y aquí mira, si quitamos las circunferencias, aquí, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Si yo me acerco cada vez más al x sub 0, fíjate que aquí alrededor del L los valores de la función también se están acercando cada vez más. Por mucho que me acerque al x sub 0. Mientras más cerca esté del x sub 0, más cerca voy a estar del L. Eso es el límite, ese es el concepto de límite como lo hemos definido. Recordemos un poquito cuál era esta definición a partir de las sucesiones. Decía que si X está en la adherencia del dominio, diremos que F tiende a L cuando X tiende a X barra, lo cual se denota como dice ahí. Si para toda sucesión con valores en A convergente a X se cumple que la sucesión de las imágenes también converge a L. ¿Y qué significa convergencia? Convergencia es que mientras más grande el valor de N, más cerca estoy de X sub 0. Mientras más grande el valor de N, más cerca estoy de L. Ahora, esto para cualquier valor. Para cualquier valor. Y aquí ocurre algo interesante porque nosotros podemos decir, a ver, yo quiero que usted esté cerca de X sub 0, no sé, a lo más alejado del 0,01. Para ese valor, por muy pequeño que sea, nosotros podemos definir otro valor que también es muy pequeño. Creo que le pasaron el micro. ¿A mí? Sí. ¿Ahí? Escucha un poco bajo. Por el... Espérame. A lo mejor este micro ya está pasadito. Ahí se... ¿Me escuchan mejor ahí? Ahí sí. Entonces te repito que mientras más cerca esté del X sub 0, más cerca voy a estar del L. Y si yo estoy muy cerca, voy a encontrar valores que están muy cerca de L. Y eso es lo que dice la segunda definición del límite, que es la que a mí me parece, y la que en realidad en cualquier curso de cálculo, es la que se considera la más importante, que es la definición del límite a partir de el delta epsilon, la caracterización delta epsilon. ¿Ya?
A continuación enunciaremos un teorema que caracteriza completamente la noción de límite. Eso es súper importante. La caracteriza completamente cambiando el rol de las sucesiones por el de estas letras griegas epsilon y delta. En la jerga del tema se conoce como la caracterización epsilon delta del límite y en muchos textos suele ser tomada como el punto de partida del estudio de límites. ¿De acuerdo? Esta dice que si tengo una función de un intervalo hacia los reales y x barra pertenece a la adherencia, entonces el límite cuando x tiende a x barra de f de x es igual a L significa que, y aquí vamos viendo parte por parte esta definición. Para todo epsilon mayor que 0, es decir, para cualquier número por muy pequeño que sea. Eso significa epsilon. Existe otro llamado delta que también es mayor que 0. O sea, existe otro valor también muy pequeño. Y para cada x en el fondo, en el dominio, si x está en las vecindades de x sub 0, entonces f de x está en las vecindades de L. O sea, el delta está por aquí. El delta es la distancia entre x sub 0 y este punto. Ese es el delta. Y el epsilon es la distancia entre L y este punto de acá. O sea, por muy pequeño que sea el epsilon, podemos encontrar este delta. ¿Ya? La caracterización epsilon delta de los límites laterales es análoga. O sea, también lo mismo. Realizando el cambio que corresponde a exigir que solo se consideran los valores de x de un lado de x barra. Es decir, a la derecha o a la izquierda. Pero en el fondo es la misma definición. La frase, para todo x existe a perteneciente a este intervalo, que aparece en la caracterización, suele ser escrita usando un implica. Este modo se escriben, y esta es la definición que yo creo que es la más importante. El límite de f de x, cuando x tiende a x barra es igual a L, si para todo epsilon existe un delta, tal que para todo x en el dominio, x menos x barra en valor absoluto es menor que delta, implica que f de x menos L es menor que epsilon. Lo vamos a escribir acá. Hay muy pocas cosas que yo creo que un estudiante se tiene que aprender de memoria. Un estudiante de matemáticas. Una de ellas es esta, la definición del delta epsilon, que dice que el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es igual a L, significa sí, solo sí. Lo voy a escribir así. Para todo epsilon existe un delta mayor que 0, tal que para todo x en el dominio, en realidad esto yo creo que no es necesario escribirlo en este caso, tal que, y aquí es donde viene el tema, que x menos x sub 0 en valor absoluto es menor que delta, implica que f de x menos L es menor que delta, que epsilon. Si yo prefiero que nos quedemos con esta versión de la definición. Con esta versión de la definición. Para todo epsilon existe un delta tal que si x menos x sub 0 es menor que delta, entonces f de x menos L es menor que epsilon. ¿Ya? Voy a abrir un documentito, estoy escribiendo algunas cositas.
Entonces, ejemplo, ¿cómo demostrar que el límite cuando x tiende a 0 de 2x es igual, vamos a poner de cuando x tiende a 1, para que sea más interesante, de 2x más 1 es igual a 3. O sea, debemos demostrar que, ¿qué significa esto? ¿Qué significa este límite? El límite significa que para todo epsilon existe un delta mayor que 0, tal que x menos x sub 0, que es 1, es menor que delta, implica que f de x, que en este caso es 2x más 1, menos el límite, que en este caso es 3, es menor que epsilon. Eso queremos demostrar. En el fondo tendríamos que demostrar esto. Entonces, en términos prácticos, debemos demostrar que a partir de x menos 1 en valor absoluto menor que delta, se puede determinar el valor de epsilon en función de este. Así que debemos por ejemplo, de la primera expresión, de una expresión, obtener la otra. Entonces podríamos comenzar, por ejemplo, con esta expresión. Tenemos esa expresión y aquí tenemos que encontrar el x menos 1 en valor absoluto. Bueno, de aquí vemos que esto es lo mismo que 2x menos 2. Es menor que epsilon. De aquí podemos factorizar por 2. 2 factor de x menos 1 menor que epsilon. Y por último, dividiendo por 2 tendríamos x menos 1 es menor que epsilon dividido 2. Como esta expresión es menor que delta, podemos deducir entonces que si tomamos a delta igual a epsilon dividido 2, se cumpliría la definición.
El ejemplo es súper sencillo. Y yo diría que hasta inocente. ¿Ya? Así que vamos a partir con un pequeño ejercicio. Sencillo también. Demostrar que el límite entonces, José, el límite que vamos a demostrar es cuando x tiende a 3, cuando x tiende a 3 de 3x más 5. Y ese es 13. No, 14, mira que ando. Demuestra que ese límite es igual a 14. Vamos a partir con algo sencillo. Y tal vez mañana podríamos hacer ya ejercicios más complejos de esto. Pero hoy día partamos con ese ejemplo para que reescribas la definición, la tengas a mano y la recuerdes. Yo creo que unos 5 a 10, unos 10 minutitos para eso, quizás menos. Puedes después avisarme por chat o por audio que ya están listos. Si no, yo a las 5:45 te vuelvo a preguntar. Dale.
A ver, José, no entiendo bien la pregunta. Paso de epsilon dividido 2 a estar dividido 3. A lo que me refiero con el ejemplo que nos dio anteriormente, de que delta es igual a epsilon dividido 2. ¿Sí? Y ahora en vez de ser epsilon dividido 2 sería epsilon dividido 3. Ah, ya, eso. Entonces tú A eso me estaba partiste. refiriendo. Ya, tomando esta, mira, voy a tomar la definición y voy a cambiar lo que hay que cambiar nomás, porque en el fondo es eso. Uno dice el límite cuando x tiende a 3 de 3x más 5 es igual a 14. Implica esto, que x menos 3, ¿cierto? Menos que delta, y aquí 3x más 5 menos 3. Ah, pero la imagen es 14, menos 14. ¿Sí? Ya me asustó, pensé que me había equivocado ya. No, no, yo estaba equivocado. Entonces, de esto es relativamente sencillo deducir el, el epsilon y el delta, o sea, la expresión, en este caso x menos 3, porque uno tiene que esta expresión, 3x más 14 menos 15, más 5 menos 14, es 3x menos 9, menor que epsilon. ¿Ya? Y ahí dividiendo por 3 tendríamos este x menos 3 en valor absoluto menor que, que epsilon dividido 3. O sea, entonces, si delta es igual a epsilon dividido 3, se cumple con la definición. Se cumple con la definición. La dificultad entonces, la dificultad de las preguntas, cuando se está hablando de una evaluación, radica en lo complejo de las funciones. ¿Ya? Ahí puede que esté la dificultad. Entonces mañana vamos a ejercitar esto a partir de funciones que a lo mejor son un poquito más complejas. Hoy día lo importante es que quede claro el concepto. ¿Ya? A partir de esta misma definición podemos definir límites que son o bien infinitos o límites que están en el infinito, que es distinto. Por ejemplo, voy a quitar esta definición. Por ejemplo, la función x más 1 dividido en 2x menos 1. Mira. Fíjate que esta función, mientras más grande es el x, parece, entre comillas, como que se estabiliza. Pareciera que se estabiliza. Un segundito. Pareciera que se estabiliza. Pero si me acerco al 1, al 1 medio, pareciera, o sea, la función se hace infinito. Tenemos, por ejemplo, la siguiente función. F de x igual a x menos 1 dividido en 2x menos 1. Esa es x más 1. X más 1. Que a medida que x se hace muy grande,
pareciera, entre comillas, estabilizarse. Sin embargo, cercano a un medio, crece sin límite. O sea, se hace muy, muy grande. Y esa es la caracterización que quiere hacer. En esta sección en la sección anterior hemos definido el límite para una función cuando x tiende a x barra, o bien cuando x se aproxima a x barra por alguno de los costados. Para que estas definiciones fuesen coherentes, el punto x debía ser adherente al dominio de la función. En esta sección entenderemos el concepto de límite al caso de la variable x cuando tiende a infinito positivo o a infinito negativo. Para que las definiciones de esta sección sean coherentes, necesitaremos considerar funciones con dominios no acotados. Es interesante notar que en el capítulo de su... Bueno, esto de un libro, ellas eran funciones con dominio n, lo cual no es acotado superiormente. Allí la variable n se movía de modo que en los límites, cuando n es muy grande, pasa algo similar con los límites en el infinito. Por ejemplo, mira, límites hacia el infinito. Hacia el infinito. Sea f desde un subconjunto de los reales hacia los reales y sea L un real fijo, si A no está acotado superiormente, entonces diremos que si el límite cuando X tiende a infinito positivo es L, quiere decir que significa que una función tenga límite hacia el infinito, que sería este caso. Hacia el infinito la función se estabiliza. De hecho, si ponemos la función y igual a un medio, y aquí nos agrandamos lo suficiente, ocurre esto tan interesante. ¿Qué significa? Que la función cada vez va a estar más cerca de esta recta. Cada vez los valores de f de x van a estar más cerca del un medio a medida que yo tenga un x muy grande. Así que la definición aquí cambia. No podemos decir, mientras más cerca estemos del x sub 0, más cerca vamos a estar del f de x o del L, sino que mientras más grande el x, más cerca voy a estar de L. Eso dice esta definición, y en su análogo negativo. Para todo x, o sea, para todo epsilon mayor que 0 existe un m. Un m es un número real, tal que para todo x después del m, es decir, para todo x mayor que m, f de x menos L es menor o igual que epsilon. Lo voy a escribir así. El límite cuando x tiende a más infinito de f de x es igual a L, significa que para todo epsilon, es decir, en el fondo es como una especie de desafío. Para cualquier número pequeño yo puedo encontrar un valor de x, un m, tal que de ahí en adelante todos los valores de la función están más cerca del L. ¿Ya? Para todo epsilon entonces existe un m en los reales tal que x mayor o igual que m implica que f de x menos L es menor que, o bueno, menor o igual que epsilon. Esta diría yo es la definición del límite hacia el infinito. ¿Por qué no lo escribe así?
Ahí sí. O sea, por ejemplo, si uno dice, a ver, veamos 0,0001. Entonces uno dice el punto 0, un medio más 0.0001. Ese pequeño valor. Y hacemos la recta que pasa por A. Me voy a tener que acercar mucho aquí para ver. Vamos a poner en vez de 0,1 0,01 nomás. Un poquito más arriba. O sea, mira, estoy muy cerca del 0,5. ¿Qué puedo hacer? Estoy diciendo que yo puedo acercarme lo suficiente a la función, lo suficiente, de tal forma que, y para acercarme lo suficiente voy a buscar la intersección entre este punto, entre esta recta y esta recta, esta curva y esta recta. Y me dice que está en el 75,5, fíjate. Y me voy a ir al 75,5. Aquí está. ¿Qué ocurre en el 75,5? Bueno, las funciones están muy cerca unas de otras. Pero, fíjense aquí. Esta es la función igual a 0,51. Quiero mostrar lo que está pasando aquí. Para verlo me voy a ir a un número mucho más grande. Aquí es donde se cruzan y todos los demás puntos de la función de aquí en adelante están por debajo de esta recta. Están muy por debajo. Por ejemplo, si me voy aquí a un número muy grande como el 120,05. Fíjate, aquí se nota pero clarito. Aquí los valores están debajo de la recta. Y antes de este M, porque el M sería este valor, el 75,5, los valores están arriba. Eso dice esta definición. Y su recíproco negativo dice algo similar, pero hacia abajo. Si ya no se ha acotado inferiormente, entonces el límite cuando x tiende a menos infinito implica ahora irse hacia atrás, pero en el fondo es la misma definición. Desde cierto punto en adelante, que sería el m, de ahí en adelante todos los valores están más cerca. Es fácil ver que la analogía con la definición del límite de sucesiones implica que los teoremas de unicidad del límite, álgebra de límites, teoremas del Sandro y límite importantes siguen siendo válidos para los límites de funciones cuando x tiende a más menos infinito, o sea, se transmiten. En particular, por ejemplo, el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x es igual a 0. Esto es importante, porque nos va a servir mucho. Y el límite cuando x tiende a una función racional va a ser 0 si el factor, digamos, el polinomio superior, el polinomio del numerador es de un grado menor al polinomio del denominador, entonces va a ser 0. No va a existir o va a ser infinito si el grado del polinomio del numerador es mayor al del denominador, y va a ser la división de los coeficientes de x elevado a n y x elevado a m si los polinomios tienen el mismo grado. ¿Qué estoy diciendo? Mira. Voy a poner aquí un ejemplo. Voy a borrar varias cositas. Bueno, aquí estos polinomios tienen el mismo grado. Son los dos de grado 1. Y el límite justo es un medio. Voy a poner un... Mira. P de x va a ser igual a 5x elevado a 6
menos 7x elevado a 5 más 2x elevado a 4 menos 3x elevado a 3 menos x al cuadrado más 4x más 1. Ahí tengo un polinomio de grado 6. Voy a escribir otro polinomio, Q, también de grado 6, pero este va a ser 10x elevado a 6 menos 9x elevado a 5 más 8x elevado a 4 menos 7x elevado a 3 más 6x elevado a 2 menos 5x más 4. Mira, tengo esos dos polinomios. Si yo escribiera ahora la función P dividido Q, fíjate que en el infinito se estabiliza y el límite es 5 sobre 10. De hecho, aquí la vamos a poner en vez de 10. En vez de 10 vamos a poner 8, 5 octavos, para que sea en vez de 0, o si ponemos, por ejemplo, 1, 1, 1, 1, 1. Es decir, aquí el límite debería cambiar a 5. Fíjate. Ya, se pone súper extraña la función, pero efectivamente en el infinito se va al 5. En el infinito se va al 5. ¿Ya? Bueno, que hay más cosas alrededor de esto, las funciones se ponen mucho más extrañas, digamos, su gráfica. No tocan el valor 0. No, cuando x es igual a 0, no es 0. ¿Por qué? Porque tienen estas sumas, pues un cuarto. Cuando x es igual a 0. Y se hace más o menos infinito aquí en el 0, y algo. Pero aquí lo que quería mostrar era esto. ¿Qué pasa cuando se hace infinito? Para el caso cuando x tiende a menos infinito, observamos que el límite de f de x cuando x tiende a menos infinito es igual al límite de f de x cuando x tiende a más infinito, pero de f de menos x. Por lo tanto, las propiedades de estos límites también son análogas. O sea, cuando tiendo a más como a menos infinito son análogas a estas propiedades. ¿Ya? Este límite es único. ¿Ya? Y el álgebra de estos límites hacia el infinito son exactamente iguales que los de los otros límites. ¿Ya? El día de mañana vamos a dejar la clase hasta aquí. De hecho, voy a partir con esto de la unicidad del límite. ¿Ya? Clase del 10 del 12 del 2020. Para comenzar mañana con esto, y voy a tratar de tener preparados ejercicios para el otro tema de los límites, porque no es tan sencillo. ¿Ya? Así que nos queda harto todavía que estudiar con respecto al límite, pero por lo menos vamos a haber llegado a estos cálculos de límites para la PEP 2. Porque recuerda que se nos viene la semana de receso la próxima semana. Nosotros tendríamos clase hoy y mañana. La próxima semana es receso. Sí, la semana del 14. Ya. Entonces tengo que hablar algo con el profe entonces, mañana, con el otro. ¿Qué otro profe te está haciendo clase? No, con uno de álgebra. Yo no soy muy bueno con los nombres, pero él dijo que nos iba a hacer la Pepe el lunes. Así que vamos a tener que decirle o que la haga el viernes o la siguiente semana del receso. Ya, mira, yo creo que hacer la prueba nosotros tenerla el 24 es una crueldad. ¿Cierto? El jueves. Sí, el jueves 24 es una crueldad tener la prueba. Te recomiendo que los contenidos de la prueba entren hasta la clase de mañana, que mañana veamos la mayor cantidad de ejercicios posible y yo te subo ejercicios también al aula,
o sea, de contenidos posibles, te subo ejercicio al aula y el 22 repasamos, el 22 de la tarde. Bueno, ¿Ya? ¿Cuántos talleres hay hecho? Yo te entregué la nota de 1, me parece. Hay hecho 2 solamente. A ver, déjame ver. ¿Qué me dice los talleres? ¿No hemos hecho ningún taller? José. Ya, después de la PEP vamos a comenzar a hacer, con los talleres, porque si no, nos vamos a... Después te voy a estar matando con no sé, pues, con tantos talleres. Entonces, por lo menos tener unos 2 o 3 talleres antes de la tercera PEP. ¿Pero cómo? Estoy seguro que hicimos talleres. Estoy seguro que hicimos talleres. ¿Cómo tanto? ¿Cómo tan olvidadizo? Voy a dejar la grabación hasta aquí. La grabación.